Bienvenidos a su canal Cholopituco. Queremos agradecer encarecidamente a nuestros nuevos suscriptores. Son ustedes los que hacen posible el contenido de este canal, no te olvides. A 2 años del inicio de las acciones militares en Ucrania, este conflicto sigue guardando enorme importancia por sus consecuencias para el mundo. Desde la premisa que la primera víctima de una guerra es la verdad y después de observar la información que llega de ambos bandos enfrentados en esas tierras negras del sur de Rusia, para tener alguna idea de lo que está pasando en Ucrania y en qué terminará todo ese tinglado, lo intentaremos ver desde dos perspectivas. Por obvias razones, siempre tomando a Rusia como su principal protagonista. El primero, desde el supuesto que Rusia estaría perdiendo esa guerra, y la otra, que esta superpotencia euroasiática sea el posible ganador de este conflicto. Recordemos que estos enfrentamientos se están dando a solo 700 kilómetros de Moscú, el corazón de Rusia, donde está centralizado todo el poder económico y militar del país más extenso del planeta. Estamos hablando de una amenaza que está frente a las narices de un país que se supone posee el segundo ejército más importante del mundo. El hecho de que Rusia al inicio fracasó en su intento de tomar Kiev y Kharkov, las dos ciudades más pobladas de Ucrania, para luego apertrecharse detrás de las líneas del Donbass, habla de una inicial estrepitosa derrota y un completo desprestigio en los cuadros de mando ruso. La cereza en la torta lo puso el jefe del ejército privado Wagner, Yevgeny Prigozhin, cuando se reveló demostrando todas estas vulnerabilidades del mando ruso. Cada día que Zelensky se muestra en público orondo difundiendo su rusofobia con total libertad de movimiento, poniendo los pies en Sudamérica y Norteamérica y Europa Occidental, firmando decretos, siempre amenazando a Rusia, etc., es una afrenta constante al que se supone es el segundo ejército más importante del mundo. Cada día de existencia del régimen de Zelensky es una ofensa a Rusia, y esto demostraría que la guerra en Ucrania no lo maneja Rusia a su antojo, más bien indicaría que la eficiencia y poder del ejército ruso sería solo un mito y que estaría sufriendo tan igual como el ejército ucraniano en ese conflicto. El hecho de no poder romper un frente a tan pocos kilómetros de Moscú estaría confirmando la ineficiencia de todo el mando ruso. Claro que esto no es nuevo en la historia rusa, si no recordemos en los inicios de la Operación Barbarroja en 1941, donde el ejército soviético fue apabullado por los nazis, llegando estos fascistas hasta las mismas puertas de Moscú. Luego los rusos se repusieron, recomponiéndose los mandos, reorganizando las estrategias y comenzando así una contraofensiva que no paró hasta la misma toma de Berlín en 1945. Seguramente lo mismo ocurrirá ahora en Ucrania. Por esto vamos ahora a la segunda premisa sobre un supuesto triunfo ruso en esta guerra en Ucrania. Últimamente la prensa occidental viene adiestrando a los oídos de la ciudadanía europea con el discurso de una probable derrota ucraniana, pero con un detalle cargado de enorme soberbia que los hace girar en un psicodélico eurocentrismo occidental para darle una posible solución a este conflicto en Ucrania. Lo que está claro es que Occidente ha entrado en una fase rápida de decadencia, y lo vociferan sus principales medios alternativos, donde el relajo, la mentira descarada, la excesiva carga de una torpe burocracia son perlitas imposibles de esconder para los funcionarios como Josep Borrell o Ursula von der Leyen, Macron y todos los rostros que intentan tapar el sol con un dedo para el desastre que está ocurriendo en Ucrania, que en algunos pasajes se tornan patéticamente dramáticos porque nos recuerdan a Adolfo Hitler cuando,
deliraba con imaginarias armas modernas y fantasiosos ejércitos que llevarían a Alemania a la victoria final, sin aceptar que Berlín en esos instantes estaba en escombros por los incesantes bombardeos aliados y a punto de ser tomada por los rusos. La economía rusa se ha colocado como la primera de Europa. Esto quiere decir que el conflicto en Ucrania la está beneficiando. Mientras tanto, los países de la Unión Europea y la OTAN están pasando problemas económicos. Esta guerra de desgaste está perjudicando a Europa Occidental y favoreciendo a Rusia, que podría terminarla hoy, ya que su territorio rodea estratégicamente a Ucrania y solo bastaría una gran ofensiva en forma de tenazas para acabar con lo que queda del país ucraniano. Seguramente Rusia no hace esto porque económicamente, tal como está la situación, hasta ahora le conviene. Sobre la solución a este conflicto, los delirios del bando europeo rondan el ridículo y hasta la ficción, como cuando afirman que dejarían a Rusia anexarse lo que hoy tiene ocupado militarmente, o que le cederían los territorios al este del río Dnieper para que el resto de ese territorio ucraniano sea ocupado por las tropas de la OTAN. O sea, los supuestos derrotados en este conflicto se quedarían con una parte del pastel. Claro que esto solo ocurriría en las películas de Hollywood y no en la cruda realidad de los hechos. Son solo delirios porque si vemos la historia y lo que ha ocurrido siempre, diremos que Occidente se ha excedido al jugar con la cola, no del tigre, sino del oso. Subestimaron a Rusia igual como lo hizo Hitler. Las potencias occidentales, utilizando a Ucrania, han humillado exageradamente a Rusia como país, como sociedad, como seres humanos, y la siguen denigrando con el discurso de Zelensky y sus decretos antirrusos que firma o ha firmado. Lo mismo ocurre con los países bálticos y Polonia, que no han cesado en su discurso agresivo contra su coétnico vecino ruso. Lo que vemos es que toda solución al conflicto de Ucrania será para Rusia y sobre todo para Vladimir Putin como una terrible derrota mientras no ocupen y se anexen todo el territorio ucraniano, absolutamente todo, llevando sus fronteras hasta los límites de Polonia, Eslovaquia, Hungría y Rumanía. Así tendrían el camino libre para unificarse con Transnistria y reclamar Moldavia. Y si no cesan ese discurso delirante y belicista antirruso los polacos, lituanos, letonios y estonios, esos territorios serán el escenario para la próxima etapa de este conflicto que amenaza ser más largo de lo que muchos piensan. Recordemos una vez más que Rusia, para librar al mundo de los nazis en 1945, sacrificó a 27 millones de sus habitantes y creemos que esos números son suficientes motivos como para entender las causas y el posible final de esta guerra en Ucrania. ¿O ustedes qué opinan? Les leo en sus comentarios. Y si te interesó este video, hazle me gusta y sobre todo, suscríbete. Nos vemos.